esto es un poquito del tema de lo que vamos a ver hoy día, estrategias de costeo para presupuestos flexibles, un poco del índice, bueno, mi presentación, el contenido de la sesión y donde vamos a encontrar un poco en la introducción de la temática, definición de conceptos. Hay un caso en donde lo vamos a hacer en conjunto y una ronda de preguntas. Bueno, como ya saben, mi nombre es María Luisa Ángeles Ordóñez, yo soy economista, tengo una maestría en gestión financiera y riesgo, hice un diplomado de transformación digital en el INCAE y también un curso de presupuestación y control en el IDE aquí en Ecuador. Bueno, soy ejecutiva con más de 8 años de experiencia en la banca y fintech, principalmente lo que es Banco Guayaquil, aquí en Ecuador, y Paygo. Entonces, mi puesto en Pego es de Finance Team Lead y considero que los logros más importantes y proyectos que he desarrollado durante mi formación laboral, bueno, prácticamente se han dado en los últimos años, más que nada en la parte del diseño, desarrollo y despliegue del business plan, en donde se elaboraron diferentes productos, como tenemos agregador de pagos, el P2M, también está el tema de estrategias de eficiencias de ahorros dentro de Pego, y algo también súper importante es la implementación from scratch de las áreas de financieras y administrativas en Pego. Entonces, aquí pueden ver mi LinkedIn, por si les interesa, me pueden seguir también. Y entonces, aquí tenemos algo, ay, perdón, un poquito de más para arriba. De aquí tenemos, bueno, beneficios exclusivos dentro de WI, en donde ustedes pueden poder observar la bolsa de labores, perdón, laborales, perdón, la información en contenido de eventos, networking. Aquí está un código QR donde ustedes pueden entrar y conocer un poco más sobre toda esta información. Y ahora sí, vamos a entrar a materia. Ahora creo que no puedo, un segundito, ahí está. Bueno, eh, de lo que vamos a hablar hoy día es costos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que dar importancia a los costos, ya sea en nuestros hogares o principalmente dentro de las empresas, ¿no? Entonces, aquí hay como que una lluvia de diferentes ideas de las que nos pueden dar un lineamiento sobre esto, ¿no? Entonces, tenemos diferentes ideas, que son la optimización de recursos, que es muy importante dentro de una empresa, porque si nosotros queremos producir, tenemos la importancia de los costos, es que necesitamos saber cuáles son estos para saber lo que realmente se va a necesitar. Tenemos la planificación efectiva, que es la que nos va a ayudar a poder definir y saber lo que vamos a necesitar en el futuro. Tenemos la negociación efectiva, que también nos ayuda mucho para poder trabajar con los diferentes proveedores y poder obtener precios competitivos comparado con el mercado. Tenemos la identificación de ineficiencias, porque la importancia de los costos hace que podamos detectar estas anomalías que se puedan dar dentro de una empresa y así poder generar una mayor rentabilidad. Algo también muy importante son el control de gastos, qué es lo que se está gastando dentro de la empresa y que sea necesario o no. Así como también tenemos la adaptación a los diferentes cambios, lo que es todo el análisis y la flexibilidad que existe al nosotros poder conocer los costos. Entonces, para mí hay tres pilares importantísimos dentro de la importancia de los costos, que es lo que nos va a ayudar es a una eficiencia operativa, a una rentabilidad a largo plazo y la toma de decisiones estratégicas. Entonces, para poder conocer un poco más esto en la práctica, bueno, o sea, he creado un caso práctico. Eh, Obviamente todo esto no es real por el momento, pero es sobre una empresa que se llama Innovatech Solutions, en donde está especializada en la fabricación de dispositivos electrónicos y que ha decidido lanzar un nuevo proyecto. En este caso se llama Smart Gadget, que es un reloj inteligente. Entonces, ¿qué hace este reloj? Que ya sabemos que en el mercado hay miles de relojes. Bueno, pues se supone que es un dispositivo innovador que combina la tecnología avanzada con un diseño elegante y funcional.
nos ayuda para mejorar la vida cotidiana de los usuarios y ofrece una variedad de características y ventajas que lo destacan en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que necesita la empresa? Bueno, la empresa actualmente se encuentra en la fase inicial de desarrollo y necesita realizar la evaluación de los costos y para así poder elaborar un presupuesto que les garantice que si el lanzamiento va a ser rentable y sostenible. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en las empresas cuando hay nuevas ideas y que en este caso quieren sacar un nuevo proyecto? En este caso, aquí vemos a estas personas que están aquí. Bueno, ellos son los que representan todo lo que es el área de tecnología, el área de producto, donde está research, y son todos ellos, en este conjunto de áreas, es el que nos dice, ok, este producto nos va a ayudar a poder generar, sabemos que son las necesidades, están siendo necesitados dentro del mercado, ¿verdad? Y después de haber hecho todo el research dentro de las diferentes, en el mercado, haber comparado con otros tipos de productos, con otro tipo de características, se ha definido que las características de este reloj van a ser las siguientes. Tenemos, es la inteligencia artificial integrada, que es algo que ya está, es un boom dentro de nosotros, la parte de la conectividad avanzada, la monitorización de salud y bienestar, el diseño ergonómico y pantalla alta resolución, y por último, el control del hogar inteligente. Es decir, que tú en este reloj vas a tener todo esto. Entonces, ok, vienen todas las personas en el equipo de tecnología, producto, esto es lo que vamos a necesitar que tenga este reloj, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ahora viene el área de financiera y nos dice, ok, pero nosotros necesitamos saber cuánto nos va a costar crear este producto. Entonces, todo esto basado en conjunto, o sea, y en trabajo en conjunto con las diferentes áreas, se obtiene los primeros costos, el detalle de los primeros costos unitarios. Estos costos son los costos directos que se van a dar con respecto a este producto. ¿Por qué? Porque son los que se van directamente, como la palabra lo dice, a la producción de un bien o servicio en particular. Entonces, aquí se ha detallado una lista de como alrededor de 10 productos. Tenemos como la carcasa, cómo va a ser la pantalla, la correa, tenemos la batería, la placa de circuito, los sensores y demás, ¿no? Tenemos que también hay un sistema de cierre y componentes internos, más la mano de obra directa, que corresponde al ensamblaje y las pruebas. Entonces, todos estos costos han sido determinados en base al estudio de mercado, ¿verdad? De todos los diferentes productos que ya existen en el mercado y también en base a lo que se ha podido revisar con los diferentes proveedores. Entonces, tenemos que al final existen en total el costo unitario directo del smartwatch son $156. Yo creo que a eso también lo podemos ver en el Excel más adelante para que lo puedan también ir observando y puedan ir viendo también un poco más de las fórmulas, ¿no? Pero esto es como para poder dar la introducción. De ahí tenemos costos que la empresa mantiene dentro de la empresa, pero que no necesariamente están ligados a la producción en específico de este reloj, que son los costos fijos en este caso. Estos costos fijos son los que se mantienen estables en su totalidad durante cierto tiempo de periodo, un cierto periodo de tiempo, y que a pesar del cambio del nivel de actividad o de volumen del negocio, no van a variar. Que es, por ejemplo, en la parte de, tenemos, nosotros aquí lo que se hizo fue dividirlo en tres, ¿verdad? La parte administrativa, en donde tenemos el alquiler de planta, servicios básicos que corresponde a lo que es agua, luz, etcétera. Tenemos el mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Todo esto corresponde a $7,200 mensuales. Estamos hablando de lo que cuesta el mes. Luego tenemos la parte de lo que vamos a necesitar desembolsar para el personal, que son los salarios. En este caso son salarios del personal administrativo,
que asciende a $15.000. Y por último tenemos también la parte de los gastos de marketing. Y estos son necesariamente para las estrategias que nos van a ayudar a poder que se conozca este producto, ¿no? Entonces, estos aquí son $2.000 que se está contemplando mantener durante un tiempo para poder salir con el producto, ¿no? Entonces, en total de todo esto, si sumamos todo, tenemos que los costos fijos van a ascender a $24.200. Entonces, nosotros ya tenemos, o sea, ya con esta parte de aquí decimos, ok, tenemos mis costos que van a variar en base a la producción, tenemos mis costos fijos, que son los que voy a necesitar sí o sí desembolsar todos los meses, pero ahora necesitamos saber, bueno, ¿y en cuánto lo voy a vender? ¿Qué cantidad de unidades la que voy a necesitar vender? Y cuántos, también lo más importante es poder determinar diferentes escenarios para poder saber cuál es el que mejor nos va a convenir o no dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, el precio de venta se lo saca en base a un porcentaje del margen de contribución que se dice, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, primero también para poder determinar los precios de venta, siempre se hace también este estudio de mercado, ¿no? Ok, un reloj similar a las características con las que hemos venido hablando dentro del mercado puede costar similar, pero como yo me voy a diferenciar por X A o X motivo, entonces, y para poder cubrir también mis costos, en teoría, voy a dejarlo en $255, ¿verdad? Ahora, la gerencia nos dice, ok, yo necesito que vendas 5.000 unidades y el costo unitario es el que lo acabamos de revisar en $156. Entonces, siempre es necesario que cuando se realicen estos análisis se puedan implementar diferentes escenarios, ¿no? Que es el escenario, el pesimista, que es lo que, ok, si me están pidiendo 5.000, pero ¿qué pasa si no vendo 5.000 y vendo 2.000? Entonces ahí tenemos un escenario pesimista. El escenario base es el que nos han pedido y el escenario optimista, ok, pero ¿y qué pasa si nos va súper bien y vendemos mucho más de lo que nos habían solicitado, ¿no? Entonces, para esto, nosotros tenemos, o sea, aquí se ha elaborado ya un pequeño estado de resultados, solo como o sea, para fines del ejercicio, nosotros hemos llegado solamente hasta la utilidad operativa, porque aquí después de la utilidad operativa viene todo lo que corresponde a impuestos y demás, pero para para la finalidad de este ejercicio solamente vamos a llegar a esta parte. Entonces, nosotros tenemos que las unidades vendidas en el escenario base fueron 5.000 unidades. Dentro del pesimista son 2.000 y el optimista 7.500. El precio de venta unitario y el costo unitario por el momento no son los que van a cambiar, solamente son las unidades vendidas. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es poder determinar cuáles van a ser mis ingresos por venta. Aquí voy a hacer un stop para poder mostrarles más bien dentro del Excel cómo se van realizando estos cálculos y no quede solamente en el PowerPoint. Entonces, denme un segundito nada más y vamos acá no sé si ya lo están viendo, el Excel. Por favor, me confirman. Sí, se ve. Nosotros tenemos, que es lo que ya vimos, los costos directos, ¿verdad? En donde tenemos el detalle de todos los costos para la implementación o la producción de este producto, que son $156 por cada unidad. De ahí tenemos los costos fijos, que son los que acabamos también de revisar. Tenemos cuáles son mis costos administrativos, que es la suma de lo que es alquiler de planta, los servicios básicos y la maquinaria, mantenimiento de maquinaria y equipo. Esto asciende a $7.200 y en el caso del personal estamos hablando de $15.000 mensuales. Y por último, la parte de marketing. Entonces, total de costos fijos, $24.200, que es la suma de los tres rubros, la sumatoria de los tres rubros, ¿no?
de ahí. Entonces, donde nos estábamos quedando fue en la parte del presupuesto, cuando ya queremos decir, ok, ya tengo todos mis costos. En este caso pueden haber mucho más costos, solamente por el tema del ejercicio se lo ha hecho un poco más simplificado, pero existen mucho más costos y también existen otros tipos de costos en donde no necesariamente se les puede asignar directamente al producto, sino que se los asigna, por ejemplo, cuando hablamos de mano de obra, que tenemos la misma mano de obra, pero que me produce para diferentes tipos de diferentes productos, ¿no? Entonces, en ese caso, se establece otro tipo de cálculo para poder determinar cuál va a ser el costo que se le va a asignar de mano de obra a cada producto, que en muchos casos se lo hace a través de la cantidad de tiempo que necesita de mano de obra por producto. Entonces, pero eso es algo que lo vamos a ver dentro del curso. Entonces, aquí, ya para la elaboración del presupuesto, nosotros tenemos primero cuáles van a ser estos datos, datos base, que son las unidades vendidas. Tenemos cuál es mi precio de venta unitario y cuál es el costo unitario. Y como ya lo vimos, los diferentes escenarios. Por un momento, esta parte de aquí lo voy a ocultar para que no se vayan adelante. Ya. Entonces, tenemos estos tres, ¿verdad? Tenemos que las unidades vendidas en la base, como ya dije, son 5.000 unidades. El pesimista, ay, perdón, aquí son 2.000 de lo que habíamos visto acá en el. Se hago una corrección, porque creo que estaba moviendo para que vean, para ver cómo se movía. Listo. De ahí la parte del escenario optimista eran los 7.500. Como les comenté, precio unitario no va a variar, el costo unitario tampoco. Ahora, vamos al estado de resultados. Entonces, como nosotros tenemos en el estado de resultados, se muestran los ingresos y los costos, ¿verdad? En este caso, los ingresos por ventas, que corresponde a la unidad que he vendido durante ese tiempo, que es en un mes, por el precio que se vende. Entonces, son 5.000 unidades por $255. Ese es mi escenario base. El mismo cálculo se va a realizar para el escenario pesimista, solamente que va a cambiar mi unidad, mi cantidad de unidades, que son 2.000, y lo mismo para el escenario optimista. En cambio aquí mis ingresos van a ser mucho más altos comparado con los demás, ¿no? Que es 1.900.000. Los costos ¿cómo se van a dar? Los costos se van a dar a través de las unidades vendidas por mi costo unitario, que es el que acabamos de revisar acá. Entonces, tenemos asimismo mi escenario base con sus costos, el escenario pesimista, costos y escenario optimista igual. ¿Qué obtenemos de estos ingresos y de estos costos? Vamos nosotros a obtener nuestro margen bruto o también llamado margen de contribución, porque nosotros hacemos eso. Mis ingresos variables menos mis costos variables. Son variables porque están basados a través de las unidades vendidas. Entonces, tenemos que nuestro mayor margen bruto, o mayor margen de contribución, pues se va a dar en un escenario optimista, porque nosotros tenemos una cantidad de unidades vendidas mucho mayor con respecto a los otros dos escenarios. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros con esto no podemos todavía tomar una decisión, no podemos decirles al directorio o a los gerentes, vámonos con esto de aquí. Todavía no, porque todavía falta mis otros costos, que son los costos fijos. Entonces, en este caso tenemos los administrativos, el de personal y el de marketing, que se describen en esta parte de acá, ¿no? En la otra pestaña. Entonces, aquí están los tres tipos de costos, gastos, que son los que nosotros estamos considerando. Entonces, se van a mantener en los tres escenarios, ¿verdad? Son 24.200 para cada uno de ellos. Ahora sí, vamos a poder obtener nuestra utilidad operativa. ¿Cómo obtenemos esta utilidad operativa? Pues bueno, viene por mi margen bruto, mi margen de contribución, menos mi total de gastos. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar en esto de aquí? Que nosotros, en el escenario optimista, a medida que yo tenga un volumen más alto de unidades vendidas, mi utilidad se va a mantener, va a ser mucho mayor, perdón, con respecto a la utilidad al volumen de escenarios base o un escenario pesimista. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros
vamos, le presentamos esto al directorio y nos dicen, ¿sabes qué? Sí, pero necesito todavía saber cuántas unidades tengo que vender para poder cubrir solamente mis costos. O sea, como se dice por ahí, quedar en tablas, ¿no? Entonces, para eso vamos a la parte del punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, nosotros podemos determinar cuántas son las unidades que vamos a necesitar para que mis ingresos, o sea, que mis ingresos puedan ser, mis costos, perdón, sean cubiertos por los ingresos y quedar en cero, o sea, no tener ganancias, simplemente estoy cubriendo mis costos, ¿ok? Entonces, para poder llegar a eso, nosotros hacemos este ejercicio que es el de punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, nosotros tenemos que tener el precio de venta, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son las cantidades de las unidades vendidas y esto lo restamos. Mis costos variables por unidad por la cantidad asimismo de las unidades vendidas. Esto de aquí todo se lo va a restar de mis costos fijos y aquí lo que vamos a hacer es que asumimos que nuestra utilidad de operación va a quedar en cero. O sea, por el momento nosotros tenemos como utilidad de operación cero. ¿Para qué? Para poder generar esta ecuación y determinar Q, que en este caso es mi cantidad de unidades vendidas que voy a necesitar para saber cuánto, cuánto va a ser mi punto de equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro precio de venta son $255 por Q, menos mis costos variables, que son 156 por Q, menos mis costos fijos, que ya lo determinamos, que eran 24.200, ¿no? Todo esto igual a cero. Se hace la operación matemática, tenemos que son 99 por Q, es igual a 24.200, se despeja Q y tenemos que es 24.200 para 99, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros decimos, ok, nosotros vamos a necesitar producir, más bien vender 244 relojes inteligentes para poder que nuestra utilidad de la operación quede en cero, que es lo que nosotros tenemos acá. Y así puedan observar, ahí. Entonces, tenemos que, ¿qué pasa? Nosotros, si nosotros vendemos 244 unidades, ¿verdad? A un precio de venta unitario de $255 y un costo unitario de 156, nuestros ingresos van a ser de $62.300 y nuestros costos van a estar en 38.000. Pero como todavía tenemos costos fijos, que son los 24.200, entonces ese margen de contribución se va a ver absorbido por los gastos que teníamos adicionales que eran los fijos. Y así nosotros podemos llegar a una utilidad operativa en cero. Si lo queremos ver en términos monetarios, o sea, si son 244 unidades, pues tendremos que en ingresos serán $62.333. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ok, primero evaluar, ya evaluamos los costos, dijimos, o sea, tenemos todos estos costos que vamos a necesitar para poder producir, pero también tenemos los costos que están dentro de la empresa como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer forma diferentes escenarios con diferentes consideraciones para las unidades que queremos vender. En este caso, para el ejercicio, solamente hicimos cambios en las unidades, porque también se podría ver, ok, mi precio unitario, si al final nosotros decimos que la cantidad para poder llegar al punto de equilibrio es mucho más mayor, digamos que no hubiesen sido 244, hubiesen sido mucho más, unos, qué sé yo, 10.000 unidades, supongamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hubiese pasado en ese momento? Quizás el esfuerzo quizás comercial o el esfuerzo de la producción como tal tendría que ser mucho más alta, pero ¿qué va a pasar con nuestros costos? Lo que puede pasar ahí es que nuestros costos van a incrementarse y lo que se hace ahí es tratar de poder conocer o generar las estrategias, las diferentes estrategias para que esos costos puedan ser, minimizarlos, para que se puedan minimizar y poder generar una rentabilidad mucho más alta sin una inversión, por decirlo así, tan alta, ¿no? Entonces,
Y esto es muy importante porque así nosotros podemos ir evaluando conforme va pasando el tiempo cuando tengamos ya el presupuesto. Esto prácticamente es nuestro presupuesto, pero lo vimos como un estado de resultado, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando ya la gerencia dice, ok, está aprobado, vámonos, pero yo necesito que llegues a 5.000 unidades? Entonces, nosotros ya sabemos que lo mínimo que podríamos producir son 244 unidades para no perder nada, ¿no? Entonces, para recuperar el costo como tal. Y entonces cuando comience ya a tener un presupuesto, entonces nosotros ya podemos ir controlando cómo ha ido controlándose cómo ha ido la cantidad de unidades vendidas y poder ir comparando y sabiendo si es que, ¿qué ha pasado? Ok, si estoy llegando o no estoy llegando a la meta y saber qué medidas tomar en caso de que no le estoy llegando, pues revisar, ok, ¿sabes qué? Quizás los costos ya no me están dando o el precio no es algo que ha sido, que no ha ayudado dentro del mercado, o sea, la gente no lo está aceptando, entonces todo esto me está ayudando para poder tomar unas decisiones también después de la implementación, ¿no? Entonces, regresando a la proyección, perdón, a la presentación, aquí, nosotros les he hecho una actividad en Kahoot, no sé, Rodrigo, si la pongo yo o la pones tú para cómo han sido los conocimientos ahora, si es que Sí, ahí la comparto para que todos puedan participar por el chat. chévere. Entonces, me confirman. Aquí está igual de todas formas el pin del juego y aquí está el código QR en caso de que lo quieran ver hacer por el celular. O para ver, aquí son unas cuantas preguntas para ver cómo si me han prestado atención, ¿no? Empezamos entonces. No sé por qué no se escucha la musiquita, pero bueno. Listo, los costos variables se atribuyen directamente a la producción de un bien o servicio, se mantienen constante durante un cierto tiempo o cambia en proporción al nivel de actividad o volumen. Vamos a ver. Bien, cambian en proporción al nivel de actividad o volumen. Excelente. Vamos, siguiente. O sea, también tenemos que se atribuyen en ciertos casos directamente a la producción de un bien, pero en este caso los variables siempre se van dando en base a la cantidad producida, ¿no? Seguimos al siguiente. Vamos a ver quién va en el podio. Bien, Dieguito. Susana, Esteban y Oscar y Vicky. Excelente. Vamos a la segunda pregunta. El margen de contribución se calcula restando los costos fijos de los ingresos totales, ¿verdadero o falso? Correcto, es falso porque el margen de contribución se lo calcula de los ingresos variables menos los costos variables. Acuérdense que nosotros teníamos ingresos por ventas menos los costos de ventas, era el margen bruto o el margen de contribución. Los costos fijos son más adelante que se le restan del margen de contribución. ¿Listo? Vamos viendo. Bien, Diego, sigues primero, hoy viene Oscar y Jaime. Excelente. A la siguiente pregunta. El punto de equilibrio nos ayuda a determinar el nivel de operación en el cual los ingresos son iguales a los costos, ¿verdadero o falso? Muy bien, verdadero, porque acuérdense que el punto de equilibrio me ayuda a determinar cuál es la cantidad necesaria para cubrir esos costos y quedarme en cero. O sea, mis ingresos igual a mis costos, menos mis costos, perdón, igual cero. Excelente, Diego, vamos muy bien. De ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de costo fijo? Costo que varía en proporción al nivel de producción,
costo que permanece constante independientemente del nivel de producción, o el costo total dividido por el número de unidades producidas. Excelente, toditos súper bien. Los felicito. Listo, Diego, sigues, Oscar y Esteban. Ve, Jaime, te quedaste en el cuarto. Esteban, muy bien. Y de ahí ya vamos a la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un presupuesto? ¿Es un registro histórico de gastos? ¿Es una lista de compras actualizada? ¿O es una estimación futura de ingresos y gastos? Excelente. No es una lista de compras actualizada, más bien el presupuesto se lo hace en base en muchas cosas. Nosotros usamos lo que ya ha pasado para poder saber lo que vamos a necesitar dentro del futuro, ¿no? Entonces, por eso la lista de compras no es correcta. Siguiente. Ya se acabó. Vamos a ver quién es el podio, quién quedó en el podio. Oscar, tercer lugar, súper bien. Esteban, segundo lugar, excelente. Y en el primer lugar quedó Diego, súper bien, Diego, felicitaciones. Listo. Antes de poder llenar la encuesta de satisfacción, bueno, aquí eso ha sido como que un abrebocas, por decirlo así, de lo que va a ser este, ahí se me fue, este curso de costos y presupuestos, donde ustedes van a poder conocer más a fondo todo lo que corresponde a cada uno de los tipos de costos, cómo vas a poder generar el presupuesto, cómo puedes, como les comenté durante la exposición, cómo puedes saber exactamente cómo asignarle costos a algo que por lo general es para toda la empresa. Entonces, este es un curso en donde ustedes van a poder quizás profundizar un poco más todos estos conceptos y ponerlos más en práctica con los diferentes casos que se van a dar, que les tengo preparados, y los ejercicios que también están súper chéveres para que ustedes puedan aprender mucho más de lo que son costos y presupuesto, y lo más importante, pues que lo puedan aplicar dentro de sus diferentes trabajos y así ser un plus más dentro de cada una de sus empresas, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por conectarse, por su tiempo y bueno, los espero en el curso también y ahora que se inaugura el 25 de febrero. Ahora sí, ya pueden hacer la encuesta. Vamos a hacer una ronda de preguntas breve para las personas que tengan una duda o consulta. Pueden levantar su mano y de esta manera les damos el pase. Ángela Salas, sí, adelante. Bien, buenas noches. Quería consultar si es que hay alguna metodología para poder evaluar el presupuesto, ¿no? Me explico, en caso, por ejemplo, se esté superando la meta, por ejemplo, hay casos en los que va a ser bueno que se supere y otros casos en los que no es bueno que supere. ¿Y qué metodología se puede utilizar para poder determinar eso, ¿no? Para poder presentar una evaluación a ese presupuesto. Por lo general, cuando nosotros tenemos esos tipos de casos, ¿no? Donde nosotros decimos, queremos llegar a esta cantidad, por ejemplo, digamos que son unidades de ventas, ¿no? Decimos, nosotros tenemos que llegar a 5.000 unidades, como fue el ejercicio que acabamos de ver, y decimos, ya nos sobrepasamos de la meta, de la cantidad, entonces es muy importante que nosotros sepamos hasta qué capacidad nosotros podemos llegar, porque eso también va a afectar de los otros presupuestos en los que quizás yo no estaba preparada para poder producir más o para poder generar, necesitar financiamiento para poder producir más. Entonces, las metodologías en este caso que se usan es, o sea, lo que nosotros hemos hecho es la parte de control de gestión, ¿no? Entonces, cuando tú vas controlando poco a poco cada vez el presupuesto, te puedes detectar de una manera mucho más anticipada a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, siempre existen también lo que son los dashboards, en donde te pueden dar todos esos lineamientos, en donde tú puedes decir, sabes qué, aquí yo estoy generando una producción mucho más alta de lo que yo estaba esperando. Entonces, hay esos tipos de, no tanto como que
estructura de presupuesto, porque el presupuesto como tal es el que nosotros conocemos, ¿no? Pero sí es importante poderle dar ese seguimiento para poder determinar a tiempo todas estas medidas, ¿no? A veces hasta en muchos casos puede ser muy positivo que yo venda más, porque la idea es siempre generar una mayor rentabilidad, pero siempre y cuando yo tenga la capacidad para poder vender y poder producir, ¿no? No sé si hay otra consulta. Sí, ahí tenemos una consulta que en caso de hallar el punto de equilibrio de varios productos, ¿cómo se debería hacer? Bueno, Cuando tienes el análisis, imagino que comenta. O sea, cuando tienes varios productos, el punto de equilibrio, o sea, se lo hace de la misma estructura, la misma metodología, solamente que vas viendo el costo por cada uno de ellos. O sea, es como que ahí ya se abre todos los diferentes productos que tengas, como lo hiciste en uno, lo vas haciendo en los otros diferentes productos para poder determinar el punto de equilibrio. Porque es importante que sea, o sea, si lo quieres ver por cada producto, hay que hacerlo de esa forma. Ahí tenemos una pregunta de Maricielo. Maricielo, ahí adelante. Si bien es cierto, quisiera hacer dos preguntas. Una de ellas es que en la ponencia se ha logrado escuchar mucho sobre lo que vienen a ser costos directos y costos fijos, pero también hay una variedad de tipos de costos. Mi Correcto. pregunta es en cuanto a los costos indirectos. ¿Se podría decir que los costos fijos son similares a los costos indirectos? Uno, haciendo hincapié que vi que dentro de los costos fijos había como ejemplo el tema del alquiler. Si bien es Correcto. cierto, el tema del alquiler es considerado un costo indirecto. Entonces quería saber un poco más de profundidad sobre ello. Claro, a ver, nosotros tenemos, en líneas generales, los costos tenemos dos, los costos directos e indirectos. Adicional a esto, nosotros tenemos, ok, ¿cuáles van a ser mis costos variables y mis costos fijos? No necesariamente yo voy a decir que mis costos fijos también pueden ser, o sea, por lo general los costos indirectos se asocian bastante con los costos fijos, porque estos costos fijos son los que yo voy a tener todos los meses dentro de la empresa, que es como lo que vimos, el alquiler, los salarios, y que muchos de estos a veces no los podemos asociar directamente al producto como tal. Entonces, sí es importante poder identificarlos, porque a veces nosotros asumimos que un costo fijo puede ser un costo variable cuando no lo es, ¿ya? Y eso me va a afectar al final cuando yo tenga que determinar cuál es mi costo unitario. Entonces, eso sí va a ser un impacto en donde yo tenga que determinar exactamente, identificar muy bien cuáles son mis costos fijos y mis costos variables, ¿no? Y en muchos casos, estos costos indirectos sí suelen ser asociados con los costos fijos también. Mm. Entonces podríamos decir que de una u otra forma sí es necesario poder identificar bien cuál es nuestro producto o servicio que se va a realizar o comercializar para nosotros poder determinar bien estos tipos de costos. Claro, Ahora, es importante. Es importante eh, poder conocer el producto como tal, ¿no? ujú. Y mi segunda pregunta iba por el tema, ya que la primera ha sido de costeo, es el tema del presupuesto. Cuando nosotros hacemos un tema de presupuesto y por decir cuál sería la manera recomendable en cuanto si ya tengo un presupuesto, digamos, mensual, cuál sería la periodicidad prudente para poder ver la ejecución presupuestal. O sea, siempre o sea, para mí, de hacerlo de manera mensual, o sea, de manera mensual cuando tú lo hablas ya lo quieres ver con gerencia y demás, pero dentro de tu área es muy importante quizás hacerlo hasta semanalmente, dependiendo del tipo de negocio también, porque hay veces en que todo el negocio se mueve, qué sé yo, a fin de mes. Entonces, verlo de manera semanal, cuando no existe un movimiento como tal, pues no tiene sentido. Pero para mí, la recurrencia debe ser mínimo mensual. Y bueno, creo que ahí está Daniel. Ahí, Daniel, contigo ya terminamos la ronda de preguntas para cerrar con esta sesión. Adelante. Hola, buenas noches con todos.
Mi consulta era sobre el curso que van a brindar. Van a trabajar también con lo que es Tengo entendido que hay tres tipos de empresas, ¿no? Las industriales o manufactureras, que es lo que mayor llevamos en la universidad, y las comerciales y las de servicios. Entonces, el problema que yo tengo siempre es que lo de la industrial o la manufacturera lo tengo bien claro, ¿no? Tanto el tema del costeo, el presupuesto, pero al momento de, por ejemplo, ayudarle a un amigo o a un familiar acerca de un pequeño emprendimiento que sea de servicios o de comercializador, no me han enseñado. Entonces, como no lo sé, básicamente sigo trabajando con el manufacturero. Por eso quería consultarles si eso también lo van a desarrollar en el curso. Sí, o sea, la idea es que creo que en este tipo de la encuesta que les acaban de pasar, para que ustedes puedan determinar, o sea, poner cuáles son sus, más o menos de qué empresa vienen, ¿no? Entonces, en base a eso, poder también enfocar el curso como tal, pero si es necesario, o sea, si tengo en alguno de los casos que ya estaba preparando, si tenemos alguno de servicios como tal. Entonces, sí, yo creo que servicios también es súper importante porque ahora no solamente tienes empresas de productos de producción, sino de servicios. Entonces, sí, 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 sí es posible, sí. Muchas gracias Gracias. a todos ustedes. Buenas noches.